A mí se me asignó ese tema, cómo tener un amor fraternal los unos con los otros. ¿Qué tan amoroso te consideras, hermano? ¿Qué tan amoroso? Un pastor decía, si yo quiero saber qué tan amoroso es un ministro, un pastor, si yo quiero saber qué tan amoroso es, no le voy a preguntar a la congregación, le voy a preguntar a su esposa. ¿Sí? Entonces es bastante reto el que tenemos nosotros, cómo mostrar un amor fraternal. Y vamos ahí al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, en estos versículos, a partir del 9 y 10, son solo 2 versos, vamos a tener el bosquejo, el esquema de esta enseñanza. Y dice desde el versículo 9 y versículo 10, dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y la palabra que puse ahí, ¿verdad? Ahí en sus guías, es una palabra, es alelos, ¿verdad? Pero es una palabra en el griego, para nosotros la traducción es los unos con los otros. Y nosotros el día de hoy hablamos de relaciones personales. Ese es un término quizá que no viene en la Biblia como tal, esta palabra, cómo relacionarnos, pero sí aparece esta palabra, que es básicamente la misma idea, los unos a los otros. Entonces, tenemos responsabilidades con personas dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. ¿Sí? Tenemos responsabilidades para con ellos. ¿Y cuál es la responsabilidad? Pues Pablo dice, tenemos que amarnos los unos a los otros, con amor fraternal. Y luego dice, tenemos que preferirnos los unos a los otros. Y vamos a ver en estos minutos que a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de este amor fraternal. Y la imagen que me gustaría que pudiéramos tener acerca de la vida cristiana es como un edificio, ¿verdad? El día de ayer hablábamos acerca de cómo la iglesia, ¿verdad? Tiene diferentes imágenes o diferentes formas en las que se ejemplifica lo que es el cuerpo de Cristo. Y a veces puede ser como el cuerpo humano, como una planta, como un edificio también. Y sabemos cuál es la base, cuál es el cimiento. Pues es Cristo mismo el cimiento. Pero la Biblia sí nos dice cómo nosotros debemos de edificar a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ser de edificación? ¿Cómo podemos y debemos ser de provecho para otras personas? Tenemos esta forma en la que podemos relacionarnos, responsabilidades con nuestros semejantes. Y no estaría exagerando si decimos que la marca más importante del cristiano es el amor. De hecho, ahí Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 13, versículo 35. Y nota lo que dice Jesús. Qué importante es el amor. Dice, en esto conocerán todos. No solo en la iglesia, ¿verdad? Sino fuera de la iglesia. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Hermanos, estamos hablando de lo que es el discipulado. Estamos hablando también de cómo debemos de hacer discípulos a otras personas. Pero la marca que debe de estar de nosotros, en nuestras vidas, la marca fundamental que va a demostrar si somos verdaderamente discípulos es el amor. Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros. Y ahí primero, en 1 Corintios capítulo 13, verso 13 también, encontramos al apóstol Pablo hablando y él escribe a los hermanos y les dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es, nuevamente, el amor. Aquí mismo en Romanos capítulo 12, un capítulo después, en Romanos 13, 8, también dice nuevamente Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quieres cumplir la ley? En un momento le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. El amor. Pablo vuelve a hacer hincapié a esto, esta misma idea de amar a otras personas. Dice: si tú amas realmente, vas a cumplir toda la ley. También en Gálatas capítulo 5, cuando se habla acerca del fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Entonces, qué importante es hablar, hermanos, del amor. Tenemos que ser conocidos por ser discípulos, creyentes, llenos de amor. Y el mayor ejemplo de amor es, por supuesto, Cristo mismo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y a veces nos encontramos en muchas ocasiones tratando de quizá tener una idea incorrecta. Pensamos: no, es que no quiero amar a tal persona. Sucedió esta situación. Me está sacando de mis casillas. No quiero amarlo, pero tengo que amarlo porque soy cristiano. Esa no es, hermanos, la actitud que debe de haber en nosotros. No se trata de que tú tienes que esforzarte en lograr algo en tus fuerzas. Si somos seguidores de Cristo, Cristo está en nosotros. No se trata de estar siguiendo a Jesús de una forma desesperada, pensando: yo necesito ser como Él. No se trata de tus fuerzas. El cristianismo se trata de que Cristo entró a tu vida. Y es simplemente Cristo viviendo su vida ahora en ti. Y no debería de ser tan difícil, hermanos, el amarnos. Pero por supuesto que hay siempre retos. ¿Sí? Siempre va a haber algunas personas difíciles de amar, difíciles de tolerar. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, sucede algo en nuestros corazones. Pasamos de ser faltos de amor y de pronto ahora vemos un cambio dramático. Ahora comenzamos a amar a personas que inclusive podrían ser difíciles de amar o difíciles de soportar, y tenemos que seguir mejorando en nuestro amor. Sin embargo, ahora somos personas llenas del amor de Cristo. Y hay varias cosas, 4 cosas que me gustaría compartirte. El apóstol Pablo, al hablar acerca del amor, él no quiere que tú te imagines cómo podría ser el amor. No, él te dice cómo debe de ser el amor fraternal. ¿Sí? No tienes que imaginar cómo podría ser. Él mismo te lo dice. Y no es algo solo que tú tienes que aspirar. Algún día me gustaría ser así. No, es un mandato. ¿Sí? Tenemos que ser de esta forma. Tenemos que demostrar un amor fraternal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar vemos que el amor cristiano es sincero. Ahí dice el versículo número 9, el amor sea sin fingimiento. El fingimiento. Otra palabra para el fingimiento es la hipocresía. El amor no debe de ser hipócrita. Ahora, cuando
Cuando digo esta palabra, hipócrita, ¿quién se te viene a la mente? No pienses en algún hermano que conoces. Bíblicamente. ¿En quién piensas cuando escuchas la palabra hipócrita? ¿En quién? Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote. Y Judas Iscariote fue discípulo de Jesús. Él estaba dentro de ese grupo de 12 discípulos. Obviamente el Señor Jesús tuvo más discípulos, pero principalmente los evangelios resaltan a estos 12 que después llama también no solo discípulos, pero apóstoles. Y ahí está Judas, dentro de los 12 que han sido seleccionados o elegidos para ser sus discípulos especiales. Pero Judas fue el traidor. Judas fingió su amor hacia Jesús, su lealtad hacia Jesús. Y uno de los pecados más terribles, hermanos, más desagradables, humanamente, hablando, todos los pecados son graves delante de Dios, pero la hipocresía es uno de los más desagradables porque finge amor y no da realmente amor. Solo son apariencias. Pero piensa en Jesús. Hemos escuchado muchas cosas buenas acerca del discipulado. Y hermanos, es necesario implementar esta cultura de discipulado en nuestras relaciones. Pero podríamos ser bastante optimistas y pensar, bueno, lo que yo necesito es amar, o sea, acercarme a las personas, interactuar más con ellas, compartir mi vida, amarlas, y entonces las relaciones van a mejorar, y la iglesia va a mejorar, y todo va a ser color de rosa. Pero hermanos, esto no siempre será así. No siempre el discipulado será así. De hecho, vemos cómo el Señor Jesús tomó a uno de los discípulos, Judas Iscariote, y compartió su vida con él, compartió enseñanzas, compartió tiempo por más de quizá 1 año y medio. Y aún así, Judas le negó. Y para mí es bien interesante ver cómo Judas siempre fue un hipócrita, siempre estuvo fingiendo amor hacia Jesús, pero Jesús nunca fingió su amor para con él. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros como pastores hemos en algún momento enfrentado ese tipo de situaciones en nuestra iglesia, en nuestra congregación, acercándonos a personas, invirtiendo tiempo con personas, enseñando a personas que en algún momento te van a dar la espalda. Y hermanos, es doloroso cuando pasa eso. Es realmente doloroso. Y trato de pensar en Jesús, en la forma en la que Jesús, al final de su ministerio, de hecho en la última cena, dice ahí en Juan capítulo 13, y estos son momentos antes de que Jesús sea entregado. Por ahí en Juan capítulo 13, verso 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es la última noche. Jesús está con sus discípulos y Jesús sabe que la hora ha llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y luego me llama la atención cómo enfoca el amor de Cristo. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y luego dice nuevamente, los amó hasta el fin. Jesús amó hasta el final a sus discípulos. Y no solamente amó a los 11, amó a los 12. Los amó hasta
el fin, tanto que la narrativa del Evangelio aquí Juan dice que Jesús sabía que su tiempo había llegado. Jesús sabía que Judas Iscariote le iba a negar, porque es lo que dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, como Jesús sabía esto, que el tiempo de su partida había llegado y que Judas Iscariote estaba a punto de entregarlo, ¿qué hizo Jesús? Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Hermanos, esto es grande. Jesús sabía que Judas había estado fingiendo el amor. Y de hecho, Judas es un hipócrita hasta el fin. Porque luego ahí en Mateo capítulo 26 nos dice cuál fue la forma en la que Judas decide entregar a Jesús. En Mateo 26, verso 47 dice, y el que les entregaba, es decir, Judas Iscariote, les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Judas Iscariote decidió tomar una señal de amor, de afecto, para entregar a Jesús. La palabra y le besó es en el griego philemati. Es la palabra philemati. Y si no significa solamente un beso, pero significa literalmente es un beso de amor. Judas Iscariote finge el amor hacia Jesús con un supuesto beso de amor. Pero luego, ¿qué le dice Jesús a Judas Iscariote? Dice el versículo 50, y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo. Amigo. Jesús le está diciendo a Judas, Judas, tú has fingido tu amor hacia mí, pero yo no he fingido mi amor hacia ti. Jesús no fue sarcástico en este momento al decirle amigo. Él realmente amaba a Judas Iscariote. Y lo amó, como dice el pasaje en Juan, hasta el fin. Hermanos, nosotros no siempre vamos a ser responsables por quizá el rechazo de muchas personas. Y quizá dentro de tu iglesia, dentro de tu grupo, has enfrentado relaciones fracturadas. Personas que antes estaban cerca de ti, por alguna razón o situación, se alejaron. Y no siempre tú eres responsable por lo que ellos hacen, por su rechazo, por su alejamiento, pero tú siempre eres responsable por el amor hacia ellos. Y ese es el punto, hermanos, aquí. Aun y cuando Judas no ama a Jesús, Jesús sí ama a Judas. Y esa debe de ser nuestra relación los unos con los otros, sin fingimiento. Amarnos sin hipocresía. Es lo que dice Pablo, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Hay una palabra ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22.
Hay una palabra interesante, también dice Pedro en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Bien? Está hablando de lo mismo que Pablo. Pedro también dice el amor fraternal que no debe de ser fingido. Y luego añade, amaos los unos a los otros entrañablemente. Esta palabra entrañablemente fue traducida, pero en el idioma original, en el griego, implica más que, o sea, es una palabra rara, ¿no? Entrañablemente, con las entrañas, bueno, pero es intensamente. Y la idea de esta palabra intensamente es estirar un músculo. ¿Sí? Estirar un músculo. Y piensa en el tiempo en el que se escribió la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Estaban estos Juegos Olímpicos, donde tenían que correr, ¿verdad? Los atletas estaban corriendo y tenían que esforzarse lo máximo y estirar sus músculos, estirar al máximo los pies para correr más rápido y para llegar primero a la meta. Y esa es la idea del amor. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que dar lo máximo. Tenemos que extendernos hacia todos y buscar amar los unos a los otros. Y no solamente debe de ser de palabras, como dice ahí en 1 de Juan capítulo 3 verso 18. Dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No solamente se trata de decir yo amo a las personas, sino demostrarlo con los hechos. Y hermanos, el amor es fácil de ver. El amor es fácil de detectar. No siempre, ¿verdad? Quizá personas puedan demostrar un amor verdadero, porque de igual manera puede haber fingimiento, puede haber hipocresía aparentando el amor, pero el amor verdadero es fácil de ver. No solo porque dices que amas a las personas, pero porque estás con las personas. Pasas tiempo con las personas. Y aun y cuando te rechazan, aun cuando algunos se voltean, como lo hizo Judas Iscariote con Jesús, el amor de Judas Iscariote fue con fingimiento, fue con hipocresía. El amor de Cristo fue sin fingimiento. Hermanos, esa es nuestra meta. Ser como Jesús. Un amor sin fingimiento. En segundo lugar, también dice, aborreced lo malo. Ahí el verso 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esto es como interesante, ¿verdad? Porque en un mismo versículo, en una misma idea, aparece amar y aparece también aborrecer. ¿Sí? El amor sea sin fingimiento, es decir, ama, pero luego dice odia, aborrece. Y pensamos, estas dos palabras no deberían de ir conectadas, porque se supone que si amamos, no debemos odiar. Pero Pablo dice no. Si tú realmente amas, vas a aborrecer las cosas que te impiden el crecimiento, que te impiden realmente amar a las personas. Y no hay peor cosa que impide nuestro amor que el pecado. Que actitudes, acciones que no están bien, bloquean nuestro amor y nuestra cercanía con las personas. Y por eso Pablo dice, aborrece lo malo. Hermanos, y en el discipulado tenemos que recordar, acabamos de escuchar lo que es la rendición de cuentas. No somos perfectos. Podemos estar discipulando a otros,
pero también debemos estar siendo discipulados por otros. Necesitamos interacción con otras personas, darles el permiso a otras personas para que puedan acercarse a nosotros y confrontarnos con nuestros pecados. Porque, hermanos, todos somos ciegos, todos tenemos puntos ciegos, ¿verdad? Todos, y es interesante cómo en Levítico, cuando había una persona que tenía sospechas de lepra, no había doctores en aquel momento, ¿verdad? De una forma, o sea, Dios no había puesto, pero el sacerdote era una especie de doctor, ¿sí? Y la persona que tenía lepra, lo que tenía que hacer era ir con el sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Bueno, él comenzaba a examinarlo. Porque, hermanos, siempre hay puntos ciegos. Hay cosas que nosotros no podemos ver acerca de nuestra vida, pero necesitamos a otra persona que se acerque a nosotros y con amor que nos pueda decir: ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, hermano? Yo veo este pecado en ti. ¿Y qué tienes que hacer tú? Aborrecer a la persona, porque ¿cómo se atreve a venir y exhortarte? No, tienes que aborrecer el pecado que hay en ti. Tienes que agradecerle al hermano. Tienes que agradecerle a las personas. Esto es parte, hermanos, importante del discipulado, en la rendición de cuentas. Pero también, cuando tú haces discípulos, cuando tú te acercas a las personas, tienes que acercarte con esta intencionalidad también. Amarlos, ¿sí? Pero también confrontarlos. Porque desgraciadamente los tiempos que nos ha tocado vivir son muy conflictivos. Y el mundo ha tratado de definir lo que es el amor a su manera y a su conveniencia. Y amar para el mundo secular significa estar de acuerdo con ellos. El amor bíblico es amar a las personas, pero odiar el pecado en las personas. Tenemos que ser amorosos. Tenemos que confrontar a otras personas con su pecado. El amor debe de ser con piedad. El amor es piadoso. El amor tiene discernimiento. La piedad es amar lo bueno, es hacer lo bueno. Pero el discernimiento es saber lo que está bien y saber lo que está mal. ¿Sí? Pero Pablo dice que no solamente tenemos que tener discernimiento de saber lo que está bien y saber lo que está mal, tenemos que amar piadosamente. Tenemos que elegir hacer lo bueno. Hacer lo bueno, como dice la segunda parte del verso 9, seguid lo bueno, aborrece lo malo y sigue lo que es bueno. Hablamos de relaciones tóxicas. Mucho se habla de relaciones tóxicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una relación? Es tener una obsesión por una persona y estar con ella y no decirle nada, no decir sus errores y aceptarla tal y como es. Eso no es amor cristiano. Eso no es amor bíblico. Tenemos que sí amar a las personas, pero también tenemos que tener un amor por ellos. No hay nada más amoroso que decirles la verdad. Decir lo que está mal en sus vidas, pero decirlo con amor. Y recuerda, hermano, no solamente es que tú tienes que acercarte a otros y exhortarlos y confrontarlos con sus pecados, pero también tú tienes que esperar que otras personas vengan y hagan lo mismo contigo. Porque el pecado obstruye las relaciones entre personas. El pecado obstruye el amor los unos con los otros. Y por lo tanto tenemos que, hermanos, odiar el pecado. Odiar el pecado.
Tenemos que aborrecer lo malo y tenemos que seguir lo bueno. Esta idea de la palabra seguir lo bueno implica estar arraigado, estar aferrado. A toda costa, aférrate a lo que es bueno. El amor cristiano no debe de ser pasivo, debe de ser activo. Buscar lo que sabemos que a Dios le agrada. Esforzarnos en amar a otros. Pero también, en tercer lugar, hermanos, el amor cristiano es afectuoso. El amor cristiano, en tercer lugar, es afectuoso. Verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal. Amor entre hermanos. Amor de familia. ¿Por qué razón nosotros nos llamamos hermanos? El día de hoy, ¿verdad? A veces podría ser un problema porque no nos aprendemos los nombres de las personas y solo decimos hermano. ¿Sí, verdad? Todos fácil, ¿verdad? Hermano tal, hermano. No, pero ¿por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque los primeros discípulos entendieron cuál era la relación entre ellos a través de Cristo. Hermandad. Ahora, ¿sabías tú que en el primer siglo los romanos habían prohibido llamar a otra persona hermano si no era tu hermano biológico? ¿Sabías que era prohibido llamar a otra persona mi hermano cuando no eran consanguíneos? Y la razón por la que el Imperio Romano había hecho esto era por las heredades, era por la herencia. Porque al igual que el día de hoy, ¿verdad? Se necesitan demandas y se necesitan, o sea, para muchas personas fallece una persona y todos ahora resulta que son familiares de la persona que falleció. Y eso creaba un conflicto en el Imperio Romano. El día de hoy, aunque todo ha sido un poco más sistematizado para evitar y todo más legal, en aquel momento era más complicado, era más difícil. Entonces el gobierno, el Imperio Romano había decidido que no podían llamarse hermanos, personas que no eran consanguíneos. ¿Por qué? Porque eso trae problemas para la sociedad. Se van a estar peleando por las heredades, por los terrenos. Pero los cristianos siguieron llamándose hermanos. Y no solamente se llamaban hermanos, vendían sus propiedades y la traían a los discípulos para suplir las necesidades de todos. Esa es la forma de demostrar que amamos fraternalmente, teniendo un amor que es afectuoso, un amor que es capaz de llegar y suplir las necesidades de otras personas. También en el primer siglo, o sea, la cultura para los judíos era saludarse de beso, y el Señor Jesús también, como judío, saludaba, ¿verdad? Vemos en los evangelios que inclusive Jesús reclamó a uno que le hospedó, que no le dio beso a Jesús. Era la forma en la que se saludaban. Y de igual manera, el Imperio Romano, el emperador Tiberio, él en cierto momento prohibió el besarse, ¿verdad? Para saludarse. Lo prohibió. Supuestamente por una epidemia que hubo de herpes. Pero él dijo, nadie se va a besar. Pero luego Pablo escribe, saludaos con ósculo santo. Esa es la forma en la que nosotros como cristianos debemos demostrar
un amor fraternal. Y el día de hoy, ¿verdad? Ya no lo hacemos así. Pero sí enfrentamos algo muy parecido como era el saludo. ¿Sí? Hasta hace poco tiempo, creo que ya no, o sea, las restricciones con las mascarillas, el saludarse. Y fue un tiempo, creo, bastante difícil para muchas iglesias, para muchos hermanos que estaban acostumbrados a saludarse, a abrazarse, a tener este afecto, ¿verdad? Mostrar este afecto físico. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que nuestro llamado no es solo saludar a las personas en nuestra iglesia. Nuestro llamado no termina al terminar el culto, ¿verdad? Saludar a los hermanos. Nuestro deber es amarlos. Esto va más allá de un saludo. Realmente amarlos. Esto es el amor cristiano, que debe de ser, en tercer lugar, afectuoso. Y en cuarto y último lugar, el amor cristiano debe de ser humilde. El amor cristiano debe de ser humilde. Verso 10, la segunda parte, que dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué es honra? ¿Qué significa esta palabra? La palabra en el griego es timé y significa un valor. ¿Sí? Esta palabra honra significa valor, significa que es valioso. El día de hoy, el mundo piensa que una persona vale por lo que tiene. Y sobre todo en los seguros, ¿verdad? Cuando vas a contratar un seguro de vida, estudian, ¿verdad? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Y todo para determinar, asignarte una cantidad. En este sentido, no todos, humanamente, no todos, para la sociedad tienen el mismo valor, desgraciadamente. Pero sabes, para Dios todos somos valiosos. En primer lugar, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. ¿Sí? Y todo ser humano es digno, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tenemos que amarlos no solo por la dignidad, porque son creados a imagen de Dios, pero también entendiendo que Dios quiere ser el Salvador de las personas. Y la forma en la que pueden llegar a ser salvos es al ver que nosotros como cristianos de verdad reflejamos un amor bíblico. Un amor como Cristo lo hizo. Y es interesante en los evangelios ver cómo el Señor Jesús no despreció a ninguna de las personas. Y hubo personas muy influyentes. Y Jesús inclusive estuvo cenando en la casa de un fariseo, Simón. Pero Jesús siempre tuvo tiempo para todos. Para personas enfermas, personas leprosas, para personas que habían sido marginadas en la sociedad. En cuanto a honra. Y luego dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Nota que el llamado no es honrar a las personas. Ese no es el llamado. Nuestro llamado es preferir a las personas. Y de esa manera los estamos honrando. De esa manera estamos demostrando el valor. Pero la segunda pregunta es, ¿qué es preferencia? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué quiso decir Pablo con prefiriendo los unos a los otros? Y nuevamente tenemos que entender la palabra en el griego. Y la palabra es proegeomai. Proegeomai. Y es una palabra compuesta pro y egeomai. Pro sabemos que es delante, ¿sí? Pro.
Y egeomai significa dirigir. Entonces, la idea sería dirigir estando delante. Dirigir estando por delante. Guiar a otras personas. Pero luego pensamos en la idea. Realmente, eso sería casi como lo opuesto a lo que estamos viendo. Porque estamos viendo preferir a otros. ¿Y cómo esta palabra, preferir a otros, significaría que yo estoy delante de otros? Bueno, porque yo debo de estar centrado en otros, pero debo de estar también demostrándoles cómo centrarse en otros. Yo estoy delante, pero tengo que estar demostrándoles, guiándoles cómo verdaderamente amar. Hermanos, acaba de pasar aquí en México, ¿verdad? El grito de independencia, y el siguiente día está este desfile, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas en México. Y si tú fueras soldado, ¿no es cierto que te gustaría estar delante de todos los que están marchando? ¿Por qué? Porque ahí se toman las mejores fotos, ¿verdad? Y es como los primeros que ven al presidente, estar enfrente. Y muchas veces pensamos, bueno, yo quiero ser el primero, yo quiero que las personas me vean a mí. Pero esa no es la idea de Pablo. Porque la vida cristiana no es como un desfile, hermano. La vida cristiana es como una guerra. Y sabes, cuando los soldados son llamados al frente de la batalla, es porque es más difícil ahí. No todos quieren estar lo más frente a la batalla. Las primeras bajas serán los de las primeras líneas. Sin embargo, hermano, nuestro llamado es hacer eso. Guiar y moldear. Que otras personas puedan seguirnos. Sí, estar centrados en otras personas, pero nosotros guiarlos para que puedan las otras personas saber cómo debemos de amar. No tienes que esperar a que otra persona tome la iniciativa para amarte a ti. Tú tienes que tomar la iniciativa de amar a otras personas, de acercarte a ellos. Y es cierto, a veces será complicado. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, cuando hay una discusión o un malentendido, somos muy orgullosos a veces y decimos, no, yo no hice nada, que la otra persona venga y ya si viene podemos arreglar el asunto. Jesús dijo, si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, ve tú primero y arregla tú el problema. Hermanos, ese es el llamado que tenemos. Eso es preferir a otros, guiarlos. Sí, estar centrados en otros, llevar la delantera, pero solo para guiarlos, para que ellos puedan ver cómo se debe de amar. Y todos nosotros somos responsables de demostrar el amor de Cristo, hermanos. Todos nosotros somos responsables. Y lo último que dice, tenemos que, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿A quiénes debemos de amar? A todos. Nuestro amor debe de ser para con todos. No solamente con aquellas personas, como decía hermano Josué, que tienen cosas afines a nosotros, y es mucho más sencillo quizá amar a personas que tienen gustos y que nos relacionamos bien con ellos. No, tenemos que amar a todos por igual. Nuevamente piensa en Jesús y Judas Iscariote. Jesús amó hasta el fin a su propio traidor. Hermanos,
Y qué grande llamado tenemos nosotros de seguir el ejemplo de Cristo. ¿La motivación cuál es? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si no entiendes esta realidad, que tú has sido amado por Dios, tampoco tendrás motivación para amar a otros. Ahora, el mundo equivocadamente piensa que el amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento. Yo sí he sido, eso es romanticismo probablemente, pero no amor. El amor bíblico es una decisión. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el griego dice permaneciendo, en que permaneciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no solo éramos pecadores, pero permanecimos en pecado. Y aún así, Dios eligió amarnos. Hermanos, el amor es una elección. Y todos nosotros debemos de elegir, debemos de decidir amar a las personas a nuestro alrededor. Recuerda, así vamos a cumplir la ley. Pues hermanos, que el Señor les bendiga. Le dejo el tiempo, hermano Russell.